Hoy vamos a compartir la palabra que hemos titulado El día que Dios se arrepintió. Es la parte 2 y no estamos apurados. Estamos apurados para gestionar, no para terminar de hablar. Nuestros apuros y nuestras urgencias no deben de ser voraces en oír cosas nuevas, sino más bien implementar y aplicar lo que oímos para que nuestra vida no sea una ideología o una filosofía, sino que el Evangelio sea una experiencia de vida. Para quienes nos toca este privilegio de predicar el Evangelio, esperar una semana para tocar el segundo tema de uno es una tortura. Primero porque uno no sabe si va a vivir de acá 5 a 7 días, lo cual sí queremos. Y otra vez es porque peleamos contra el tiempo, lo que pueden las páginas de los días, con todas las cosas que cada uno hace. Y nosotros literalmente le pedimos a Dios que los pensamientos que han salido de Dios no los empañe ni los borre el paso y el movimiento que todos tenemos, sino que podamos tener la habilidad de oír, de retener, de cultivar y de poder gestionar en la vida. Si el Evangelio es una verdad de Dios para el hombre, alguna generación tendrá que algo más que oírla y creerla, expresarla y manifestarla. Si no, entra en el terreno de las discusiones de alguien más que anda por algún barrio o ciudad del mundo diciendo cosas, pero sin que esto pueda ser palpable. Por eso el tema es el día que Dios se arrepintió, parte 2, y vamos a oír algunas porciones bíblicas que Multimedia nos va a poner. Presten atención y luego continuamos. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 1, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien.
con el ánimo de que cuando se lea no quedarme deteniendo explicando cada frase rica, es que optamos por escuchar directamente alguna voz que tenemos de la Biblia. Los pasajes escriturales o bíblicos que hemos leído es Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 6. Ese es el recurso escritural, el día que Dios se arrepintió. Pensando en el escritor de Génesis, yo quiero decirles de que los hombres o mujeres que intervenían en la escritura de la Biblia eran personas muy particulares. No entender esto, no entenderíamos absolutamente nada de lo que oímos. Dios no mira al hombre como un montón de individuos caminando como una masa crítica en la tierra rumbo a quién sabe qué. La visión de Dios, y ameritaría vivir 100 años más para dedicarnos solo a entender cómo es este misterio revelado, que nosotros no somos individuos caminando por la calle en función de Dios, sino que en Dios usted y yo o estamos viviendo en un hombre que nunca debió suceder, o estamos viviendo en alguien que va a llenar el corazón de Dios de complacencia. Y no voy a preguntar si me está entendiendo todavía, porque todos estamos tratando de entender esto, que generalmente la religión nunca se mete ni se introduce para saberlo. Dijimos en nuestra primera exposición que cuando se crean condiciones para la salud, muchas enfermedades comienzan a desaparecer. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando es predicado. Cuando nosotros oímos el Evangelio, lo que nos sucede es, vamos creando condiciones para que aquello que habita en nuestra vida y que ya no debería de estar allí, si creo condiciones para la salud, muchas enfermedades van a desaparecer. ¿Cuánto están creyendo que si el Evangelio que oímos nos habita, si el Evangelio que oímos llena las paredes de nuestro hogar, si el Evangelio que oímos sale de la boca de Dios, la oímos y la creemos, las condiciones del Evangelio es salud? Y a donde hay salud, muchas enfermedades desaparecen. Sí, créalo. Créalo. No necesariamente todas las enfermedades se van por una buena receta médica, creando el ambiente saludable. Cuando las familias, las congregaciones, la iglesia, la nación, la ciudad, cuando se crean condiciones para la salud, las enfermedades, no solamente las físicas, sino la de todo tipo de naturaleza, se comienzan a ir. Cuando el Evangelio comienza a habitar nuestra vida, cuando el mensaje de Cristo, que no es un mensaje oído, sino que es una vida impartida, se van creando ámbitos. Y aunque algunas cosas no son perceptibles hoy, si usted y yo creamos ambiente de salud, mañana estaremos más sanos que hoy, porque los ambientes de la salud van a desalojar los ámbitos de enfermedad, de crisis, de problema, porque el Evangelio cambia la atmósfera a donde nosotros vivimos. ¿Cuántos de ustedes están listos para traer ambientes más saludables a su vida? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por salud? ¿Han visto ustedes el comportamiento que las personas tenemos ante una enfermedad? Es un misterio para mí, pero por más crisis que haya en una familia, cuando se trata de conseguir un medicamento, por más caro que sea, y hace correr riesgo la salud de alguien, ¿han visto cómo salen los recursos? ¿Han visto cómo la tacañería parece ser exorcizada de una familia? ¿Por qué? Porque tenemos un principio de preservación. Si eso te va a hacer bien,
aunque nos duela, si te va a hacer bien. Bueno, ese mismo pensamiento que nosotros pensamos para una salud física, ante la noticia de una enfermedad de alguien querido de nosotros mismos, y no escatimamos inversión, ese pensamiento hay que traerlo a esto. Es decir, si la salud espiritual no tiene una significancia para usted, entonces nunca estarán los recursos para poder entender y contemplar una verdad de Dios en nuestras vidas. Para crear esos ambientes saludables y espirituales, vamos a tener que, como generación, liberar una operación rescate. Ayúdeme, y estoy acá, los jóvenes que están aquí adelante, me estoy dedicando a ellos hoy, y que los mayores escuchen de añadidura. Anote allí, operación rescate. ¿Cuál es el desafío que tiene hoy la juventud en la sociedad en la que vivimos para traer ambientes más saludables y espirituales a nuestra vida? Tenemos que producir una operación rescate de palabras que han secuestrado los delincuentes de la verbalidad. Tenemos que liberar una operación rescate de palabras que delincuentes verbales las han secuestrado y que nos pertenecen a la vida y a la verdad. Yo sé que los más jóvenes no van a saber de lo que yo hablo, pero hay una película que refleja un hecho que se llevó a cabo en el año 1976, Operación Esteve. ¿Se acuerdan de la película? No, los más jóvenes me están mirando diciendo, ¿dónde hay que verla? No sé a dónde está. Pero esa película, Operación Esteve, rescatar en Uganda el vuelo de Air France, 276 pasajeros secuestrados. Y allí toda la película, se la recomiendo, nunca pensé que iba a hacer esto desde un púlpito, pero bueno, ya que estamos, una queja más y una crítica más en Facebook, ¿qué nos va a hacer? Porque la imagen es una operación que rescate no personas solamente, sino que rescate palabras. Palabras que han sido tomadas por las personas equivocadas, palabras que usan los políticos, palabras que usan los religiosos, palabras que usan los que gobiernan las naciones de la tierra, que pertenecen a las riquezas espirituales. Y si nosotros no limpiamos nuestro entendimiento de palabras, nunca vamos a llegar a entender cómo podemos traer ámbitos más saludables a nuestras vidas. Y ya vamos a llegar a algunas de ellas, solamente espérala un poquito, porque sé que en algún momento algo se va a liberar sobre la vida de cada uno de nosotros y hoy podremos vivir lo que quizás nuestro espíritu está clamando por vivir, sin importar si está en este lugar o en algún lugar del mundo. Al comienzo dije que Dios solo cuando ve la humanidad ve a dos personas. Y si alguna vez algunos quieren plantear batallas sobre esto desde la búsqueda de una verdad mayor, cuentan conmigo, tengo tiempo, porque creo que todos los problemas de la humanidad se resolverían si Dios nos abriera los ojos y nos permitiera ver. Lo que yo digo en forma de sonido es una realidad espiritual. Desde la perspectiva humana, somos 7,000 millones de personas. O 8,000 millones. Pero si pudiésemos subirnos y que Dios nos permitiera ver el mundo desde su perspectiva, hay dos tipos de personas. Los nacidos de mujer y los nacidos de Dios. Los nacidos de mujer y los nacidos de Dios. Si usted me pregunta a mí por qué el mundo está en decadencia, porque hay más personas nacidas de mujer que personas que hayan nacido de Dios.
¿Cómo se cambiaría el ambiente del mundo? Produciendo una serie de partos a donde los nacidos de mujer puedan convertirse en nacidos de Dios. Es un equilibrio, yo diría, casi químico. El mundo se degrada porque el humano que nunca debió ser es aquel que cree que por haber nacido de mujer puede producir la razón por la cual nació. Por eso Dios se arrepintió. Dios se arrepintió porque aquel hombre que Él creó y que formó y que plantó en el huerto, no entendió que esa naturaleza de creado, formado y plantado debía de ser de tal manera probado, porque si él superaba la prueba, ya no se convertiría en un hombre formado, sino que por obediencia y por la vida de Dios incorporada del árbol que sí debió comer, el hombre ya no sería un ser plantado ni formado, sino que por haber ingerido la vida de Dios, el hombre del jardín se hubiese convertido en un nacido de Dios. ¿Cuántas veces pueden nacer las personas en la tierra según la Biblia? ¿La crees o no lo crees? 2. Nacemos por la naturaleza biológica de la multiplicación, lo cual nos haría formar parte de este hombre que Dios ve. Todos los nacidos, que hemos nacido de mujer, como quien les habla, salvo que alguien haya nacido de gajo, si hemos nacido de mujer, todos hemos formado parte y formamos parte de ese hombre que Dios ve. Dios no anda desquitándose de las personas, y para que nosotros nos vivamos preguntando ¿por qué le pasó eso a mi tía que está buena? Es que Dios no está viendo algo como tu tía. Dios no está viendo algo como Juan Balistreri. Yo sé que esto parece complejo, pero debo de decírselo porque ya son grandes. Y algunos de ustedes tienen como 60 años y ya es hora de que dejen de jugar a la religión y a la fe. Y a los que están oyendo esto por primera vez, quiero decirles algo sobre el cuco. O sea, ya es hora de que nuestra sociedad oiga las cosas sin temor, porque si tenemos la capacidad de entender a nuestros políticos, tenemos capacidad de entenderlo todo. Y si usted puede entender el mundo en el que vive, usted está en condiciones en oír esto. En la vida se nace 2 veces o se puede nacer 2 veces. Aquellos que nacen solo una vez y habitan este hombre solo natural, pensando todo el tiempo en qué estaba pensando su papá y su mamá cuando lo hicieron nacer a usted. Y usted habitando esa persona, ese hombre llamado en la Biblia, un hombre múltiple, corporativo, que se llama en la Biblia para tu descripción y la mía, primer Adán, tiene todas las razones para crear una sociedad en caos y seguir haciendo que Dios se siga arrepintiendo de esta tierra. Y allí es a donde nuestras culturas humanas se llenan de un montón de excusas. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque nos cuesta vernos corporativamente. Una de las cosas que le pasó al hombre es que fue consciente de su individualidad. Y hemos hecho de la individualidad un culto tan grande que está bien para algunas cosas, que usted se sienta individuo, pero en cuanto a diseño y a propósito, usted es parte de un ser mucho más grande que usted mismo. Eso fue lo que enojó a los contemporáneos de Jesús. Cuando Jesús fue interpelado por un hombre que le dijo, yo necesito que me digas cómo yo puedo ver el reino de Dios. Voy a tratar de traducir lo que ese hombre le dijo, llamado Nicodemo. Sé que hay un mundo que yo no veo.
Sé que hay una realidad que yo no accedo. Me sé toda la Biblia, soy parte de una religión, pero hay un mundo que yo veo que tú ves, que yo veo que tú dices, que te escuché los últimos 3 años a través de tu parábola, que hay algo que es el reino de Dios, pero yo no lo puedo ver. ¿Cómo hago para ver el mundo que tú ves? Si sabemos que naciste de María, es decir, ¿cómo hace un hijo de María, hijo de mujer, para habitar un mundo que no pueden habitar los nacidos de mujer? Jesús se lo dijo y eso lo enojó. Tienes que nacer de nuevo. Segundo nacimiento. Así que ¿por qué el mundo está como está? Diagnóstico mío, me mata, me critica. El mundo está como está. Nuestra vida está como está, nuestras familias están como está, porque lo que nació de mujer químicamente está poblando más de lo que nace de Dios. Pero no nos vayamos tan lejos porque si no nos volvemos sociólogos. Hablemos de usted y de mí. Nuestra vida es la expresión de quién gobierna más nuestra vida. Si nuestra identidad es más lo que nació de mi mamá, o nuestra vida es más de lo que ha nacido de Dios. Señores, bienvenidos. El Evangelio se trata de que tú y yo nos miremos en un espejo. No físico, porque ese es muy mala gente, el que sale ahí. Ahí se ven todos los defectos. Un espejo espiritual. Si nuestros pensamientos y nuestras acciones son tan predecibles como de nuestros padres naturales, o nuestro deseo y anhelo de terminar nuestro día en la tierra, no tienen que ver con mi primer nacimiento, sino con el nacimiento que viene de Dios. ¿Qué le parece? ¿Están ofendidos? ¿Cuántos están listos para rescatar algunas palabras de los carceleros verbales, de los delincuentes verbales? Por eso, una de las palabras que tenemos que rescatar es la palabra depender. Depender. La palabra depender significa definir jurisdicción. ¿Quién va a tener la jefatura de tu vida? Una palabra muy rica, que se usa mucho en los ámbitos secuestrados por la religión. Voy a hablar las diferentes delincuencias que hay, ¿no? Tu vida tiene que depender de Dios. ¿Qué significa eso? Porque está secuestrada la palabra. Hay gente que dice, a mí me va mal, pero yo dependo de Dios. Y empezamos a usar las palabras casi de manera delictiva. Depender significa la jurisdicción. Cuando usted cruza una frontera, presenta su pasaporte y las leyes de esa nación ya ahora son las que gobiernan tu vida. Dependencia no es un acto de buena voluntad, es jefatura. Por eso a Jesús se lo llamó con voz de arcángel, dice, ¿no? Voz de arcángel. Si usted quiere saber cómo suena la voz de Jesús, la voz de Jesús no es algo que yo tengo que inventar, es voz de arcángel. Y arcángel significa jefe de ángeles. Jefatura, voz de autoridad. Cuando usted dice yo dependo, usted está entregando la jefatura. Si solamente es una palabra, pero no es dependencia. Por eso debemos de aprender a vivir la vida definiendo de quién dependemos. Mi vida es la consecuencia de mi dependencia. Así que una vez que liberemos las palabras de sus secuestradores, hoy todo puede cambiar si la decimos bien. Mire la diferencia que hay entre decir depender de Dios porque lo oíste, a decir depender de Dios porque Dios solamente tiene jefatura, no sobre el que nació de mujer, porque de ese se arrepintió, sino del que nació de él, porque fue en su Hijo Jesucristo en quien tuvo complacencia.
Es por eso que Dios, como figura de padre, cuando creó al hombre, no estaba pretendiendo que su creación o su hijo, por decirlo de una manera entendida, porque la Biblia dice que Adán fue hijo de Dios. El Adán del Génesis, en el libro de la genealogía de Jesús, dice Adán, hijo de Dios. Así que respetando la estructura arquitectónica de la genealogía de Jesús, la Biblia dice que Adán, el Adán del Génesis, también se lo llamó hijo de Dios. Para eso hay que mirar con una lupa el Rembrandt. No es una copia. Ahora, Dios como Padre me parece que no es como nosotros, porque Dios nunca quiso que el hombre viviera en el jardín protegido. Porque los buenos padres no protegen siempre a sus hijos. Porque los buenos padres, papá y mamá, los buenos padres nunca quieren hijos protegidos, prefieren hijos fuertes, no protegidos. Hay una etapa de la vida de los niños en el que los padres protegen a sus hijos, pero cuando alguien está permanentemente protegido, no servirá para la causa para lo que fue creado o nació. Dios no estaba pensando en un hombre protegido. De hecho, que dice que lo puso en el jardín del Edén, y la palabra Edén significa zona irrigada. Zona irrigada, a donde el hombre podía vivir irrigado de vida, para que en algún momento determinado de ese diseño el hombre pudiese salir de una zona irrigada y convertirse en un multiplicador de lo que se le había dado. Bajo la jefatura de Dios, el hombre podría haber poblado la tierra. ¿De qué? ¿De buena gente? No. ¿De naciones ricas? No. ¿Con moneda estable? No, porque a medida que la tierra fuese llenada de la multiplicación de un hombre que estaba irrigado por Dios, Dios, el Creador, iba a ser conocido en toda la creación, porque entendemos que el propósito eterno de Dios no es que nosotros estemos protegidos, sino que nosotros estemos fuertes para darle a conocer al Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es que Dios se ríe, sino que Dios se ríe por ver a sus hijos fuertes, porque no hay mayor gozo para un padre que su hijo esté fuerte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios no quería un hijo protegido, Dios quería un hijo fuerte. Porque pasar de una vida protegida a una vida fuerte es el desafío. Por eso la idea del jardín del Edén es como la madre cuando irriga vida de su pecho a su hijo. Dios puso al hombre por un tiempo en un ámbito irrigado, pero esa irrigación de vida debía de convertirse en vida para un propósito. Y cuando la vida no se convierte en un propósito, entonces lo que sucede es lo que todos sabemos. Se produce el arrepentimiento de Dios de haber creado algo que no está cumpliendo la razón de su existencia. Es por eso que el hombre, cuando no entendió el diseño, el problema más grave del hombre no es lo que el hombre hace. Por favor, anótenlo, jóvenes. Quiero liberarlos hoy. Lo más grave de la vida, por más que sea grave, no es lo que hacemos. El problema más grave de la vida es lo que somos, no lo que hacemos. Las personas nos sentimos mal por lo que hacemos, tan mal que a veces no sabemos qué hacer para cambiarlo. Y estamos todo el tiempo diciendo, yo sé que tengo que cambiar con lo que yo hago. ¿Cuántos de ustedes quieren una buena noticia hoy? Es media traumática, pero es buena. El problema de la vida no es lo que usted hace, el problema más grave de la vida es lo que usted es. Y yo también.
Así que si lo que usted hace son los resabios de lo que éramos, hay esperanza. Pero si lo que nosotros hacemos es la expresión de lo que somos, eso necesita nacer de nuevo. Conozco gente que por estar escuchando esto se fastidia toda la vida y empiezan a sentirse así. ¡Ay, yo me siento mal! Yo cuando oigo esto digo, ¿por qué habré hecho lo que habré hecho? Quiero que sepa, si a usted le hace bien oírlo, a mí no me escandaliza nada de lo que la gente hace. Creo que ya tengo la suficiente recorrida en la vida de haber visto lo que hasta un ser humano puede hacer. Bueno, malo, lindo, ateo, creyente, con Biblia 7 colores. Mira, el ser humano no tiene problema por lo que hace. El problema del ser humano es lo que el ser humano es. El ser humano del que Dios se arrepintió. Lo que pasa es que hay algunos padres que saben mantener tan bien a sus hijos que cuando crecen, crecen con buena conducta, ¿no? Crecen con buena... ¡No, mi hijo! ¡Oh! Claro, porque hay padres que son domesticadores tremendos, ¿sabe usted, no? Hay padres que hacen de sus hijos una mascota maravillosa. Los mandan a la escuela, los mandan a la mejor universidad, los llevan a la iglesia, la evangélica, la católica, de todas las religiones. Y los hijos crecen derechito y hacen casi todo bien. El problema es por dentro. Lo que no lo cambia la educación, lo que no lo va a cambiar la escuela bíblica, lo que no va a cambiar la enseñanza bíblica, lo que no va a cambiar si tu hijo está aquí en la plataforma o no está en la plataforma, porque mire, los seres humanos tenemos un poder de domesticar esta bestia humana, de que alguien se muera hasta creyendo que es buena gente. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras que más se oyen en un velorio? En el fondo era bueno. Yo creo que todos estamos esperando el día que alguien diga de nosotros, era buena gente, era bueno. Mucha gente hoy que puede oír esta palabra puede creer que esto no lo necesita, porque cuando se va a ver al espejo se ve tan bueno. Y yo guardo los valores de mi padre. Si tuvo buen padre. Si no tuvo padre, el otro dice, y bueno, yo no tuve padre. La cuestión que lo hayas tenido bueno o malo, estamos domesticados como bestia de ataque o como mascota de otros. Lo que no hay es propósito. Lo que no hay es destino. Lo que no hay es una razón de trascendencia. Porque nacimos de mujer y algunos tuvimos el privilegio de nacer en un hogar a donde nuestros padres nos amaron y a donde nos cuidaron. Pero lo que nunca pudieron hacer nuestros padres, ni buenos ni malos, es cambiarnos lo que somos, sino lo único que podían afectar era cómo lo hacíamos, si con buenos o malos modelos. Pero el mundo es la muestra de que hay más humanos nacidos de mujer que humanos que hayan experimentado el nacimiento en Dios. Y el Evangelio existe no para crear una nueva secta ideológica dentro de esa persona de la que Dios se arrepintió, sino que el Evangelio es la buena noticia que te dice, pese de haber salido de tu madre, hoy puedes nacer desde el corazón de Dios y puedes experimentar la vida que viene de Dios. Por eso crucificaron al Señor. Se ve que no es un mensaje simpático. Yo me estoy haciendo el simpático para que no me crucifiquen, pero esto es dolorosísimo. Es por eso que debemos de liberar palabras secuestradas. Depender de Dios significa devolverle la jefatura a Dios de nuestras vidas. Casi todo lo que hacemos puede ser cambiado con la actitud correcta. Pero nada puede cambiar lo que nosotros somos. Lo que somos solo puede ser cambiado si llegamos al punto de entendimiento que necesitamos nacer de Dios. Señores, lo que está hecho de madera será. Sea lindo, sea fea, es madera. Y el hombre, cuando quedó destituido, cuando el hombre no entendió su diseño,
segunda palabra que me tiene, ¿cuánto me ayudan a rescatar la segunda palabra de los secuestradores? Dos o tres tipos de personas secuestraron esta palabra que yo acabo de decir. Número uno, los criminales de la religión. Aquellos que malusan la palabra pecado. La palabra pecado debe de ser sacada del secuestro de la religión, del secuestro que a veces ha hecho la teología. El pecado no tiene nada que ver con la religión. El pecado tiene que ver con la trascendencia del cambio de sustancia de lo que está hecho el ser humano. Cuando el hombre comió, recuerde que estamos hablando de Rembrandt, ¿no? Está tratando de poner en una hoja que comió, que vio una serpiente, que vio un árbol, que vio un jardín. El hombre, o sea, para que usted y yo podamos entender lo que eso está diciendo, no podemos hacer una fotocopia de la Biblia. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre al pintor, no en su pincel, sino en lo que está viendo en su espíritu. El escritor en Génesis. Usted compra una Biblia, usted tiene una fotocopia, pero cuando Dios abre los ojos, usted no ve el cuadro pintado, usted ve el corazón del pintor. Si hay algo que el ser humano nunca podrá resolver es el problema estructural. Es por eso que el pecado tiene que ser sacado de la boca de los religiosos. Hay que robársela al Papa y hay que robársela a todos los religiosos que creen que el pecado es algo que se define doctrinalmente. El pecado es un golpe de estado, es un corazón golpista, porque el hombre cuando pecó dañó su propia estructura de su sustancia. El pecado fue un asunto legal. Cuando el hombre peca, lo que cambia es la sustancia de su estructura, no su posición religiosa. Después la Biblia y los predicadores y la doctrina le fue dando teología, pero básicamente Dios se arrepintió porque el hombre se echó a perder sustancialmente. No probó, fue puesto en el horno y se quemó. Por eso que el Evangelio cuando viene, no viene a cambiar la conducta de las personas. El Evangelio no viene a domar al hombre, viene a cambiarlo, viene a mudarlo. La propuesta de Jesús es: debes de nacer de nuevo, no debes de adoptar conductas, debes de aceptar la naturaleza que nace de Dios. ¿Y eso cómo sucede? La verdad, que misteriosamente sucede cuando las personas comienzan a creer. Así de fácil. Reconocer que el nacido de mujer solo produce arrepentimientos continuos y frustraciones, pero el que nace de Dios nace para producir la razón de su existencia. Va a tener los mismos problemas, hay que peinarlo igual, también queda pelado, también saca arrugas por fuera, pero la Biblia dice que el que ha nacido de Dios, aunque el exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día a día, porque es portador de una naturaleza trascendente a su propia vida. Tenemos que sacar del secuestro de la religión estas palabras: pecado. Pecado tiene que volver a ser una palabra civil, no religiosa. Quitémosela a los religiosos, quitémosela a los que predicamos a veces en estos púlpitos y la usamos tan livianamente. Hagamos que la palabra pecado vuelva a tener la connotación que el mundo necesita. Pecado es naturaleza que yo no puedo darle la jefatura de Dios a mi vida. Por lo tanto, esperar cualquier mejora y plenitud de vida dentro de una naturaleza que no es para lo que fuimos creados es pérdida de tiempo. ¿Sabe qué es lo más duro que usted va a oír en su vida? Y yo, nada más que alguien tiene que decirla, es que tu hijo nace malo. Nuestros hijos
Son bebés, pero nacen malos. Y esto no tiene que ver con la doctrina del pecado original de la Iglesia Católica. Todo lo que nace de mujer, lo que nace, dice, ahí tan chiquito y ya me dice eso. Ahora, eso no significa que usted no lo ame, que usted no tenga palabra de fe, pero sus hijos, así que los que van a tener hijos, por más que usted lo lleve a un cura que lo bautice, es malo mojado. Por más que usted se lo lleve a un pastor que lo presente, todo eso son acciones externas que yo creo que son maravillosas. Y el que quiera darle a eso una medida de fe, me parece extraordinario. El tema es creer que porque usted le haga algo por fuera, lo va a cambiar por dentro. Si nosotros podemos preservar ese pensamiento, porque además que lo sepamos, no soluciona nada, porque el nacimiento de arriba es un acto soberano de Dios, que Dios mueve en su gracia. Pero mire cómo comenzó este mensaje. Nosotros podemos preparar un ámbito saludable para que las enfermedades salgan y las generaciones crezcan más sanas. Porque la idea de que alguien quiera a Dios puede ser mucho más fácil si el ámbito que se crea. El tema que usted crea y que yo crea, que porque es tu hijo y es mi hijo y nació en la iglesia, mire, si nace en la iglesia puede llegar a ese banco, pero que nazca en la iglesia eso no lo hace hijo de Dios. Nacer en el garage no lo hace auto, nacer en el hospital no lo hace enfermero. Nacer en un ámbito de fe lo que hace propicio que los ámbitos de fe no son ámbitos de fe porque haya Biblia en todas las versiones, son ámbitos de fe porque los que están en esa casa sí saben que porque nacieron de Dios tienen la ventaja de crear un ámbito saludable. Por lo tanto, el ámbito del reino promueve la salvación. Pero si somos un montón de religiosos que lo único que hacemos es citar la Biblia y creer que un domingo mágicamente algo va a suceder, señores, los nacimientos no son escenografía religiosa. Los nacimientos son vida que ha sido engendrada en el corazón y están esperando el momento de su nacimiento. Tengo la convicción que en este lugar y a donde esta palabra está llegando, hoy va a ser un día de nacimiento. Si la palabra de Dios tiene cabida en nuestra vida. Y hasta le voy a decir más, tengo la percepción espiritual que gente que ha habitado ámbitos de religión y de evangelio por años, hoy se va a experimentar. Y esto va a tener que ver con el nivel de humildad que estemos dispuestos a pasar, porque yo creo que hay áreas de nuestra vida que no están ni enteradas que se debe de nacer de nuevo. Hemos hecho nacer de nuevo lo que queremos, ¿no, hermano? Así que si alguien tuviese una visión media espiritual de nosotros, seríamos medio Frankenstein. Está vivo, pero no quiero dormir con él, ¿no? Y a veces el evangelio, si no produce no solamente un nacimiento, sino una transformación. Todos nosotros podemos ser seres muy vivos, pero asustando a todo el mundo con la vida que llevamos. Que Dios nos ayude, porque si eso sucede en nuestros días, entonces este mundo sí tiene esperanza. La esperanza del mundo está en la migración de hombres y mujeres nacidos de mujer a hombres y mujeres nacidos de Dios. El mundo puede cambiar si eso me estaría sucediendo a mí. Los padres naturales pueden llegar a ser buenos, poniéndole rienda a los hijos y convertirlo en domésticos y mascotas casi que crean por muchos años que son cristianos. Amados, si nazco en España, hablo español. Si nazco en Inglaterra, hablo inglés. Si nazco en China, hablo china. Si nazco humano, soy malo. Si nazco de Dios, el mundo tiene esperanza. Si nacemos de Dios, la vida puede cambiar. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia.
qué Dios se arrepintió del hombre y de haberlo creado? Porque el hombre tomó conciencia de sí mismo. Ya lo dijimos, pero no me canso de decirlo. El hombre tomó conciencia de sí mismo, de lo que no podía hacer y de lo que podía hacer. Por eso que cuando nosotros, casi sin darnos cuenta, el chip de nuestra mente se llena de temores, y está bueno porque adentro nuestro es donde se lleva esa batalla. Es adentro nuestro a donde el nacido de mujer y el nacido de Dios combaten. Pero no se haga problema, porque esto ya pasó en Jesús. ¿Por qué Jesús fue el que le arrancó a Dios la expresión, este es mi hijo amado? Porque Él está viendo a dos. Está viendo el primero, que no fue, pero está viendo al segundo, que sí fue. Y usted sabe que esa tensión mientras que estemos en este cuerpo va a estar. Pero eso es otra cosa, es otro tema para otro día. La presentación de hoy es, debemos de pedirle a aquellos que nos gobiernan en todos los órdenes de la vida, a que esta palabra pecado aparezca en el vocabulario de la vida diaria. Nosotros aquí en Argentina hemos comenzado todo un periodo hacia las elecciones. ¿Usted escuchó a algún presidente, futuro presidente, postulado hablar del pecado? Y no, porque la palabra pecado está secuestrada por un espíritu de religiosidad tan grande que le dejemos la palabra pecado al pastor evangélico o al cura o al papa. Liberemos la palabra, salgamos, anímense a que Dios comience a darnos luz, que el pecado no tiene que ver con la teología, tiene que ver con la problemática humana. Porque el primer pecado que existió no fue moral, el primer pecado que existió fue contra los diseños de Dios. Claro, como la religión se trata de la moralidad de los pueblos, entonces el pecado está confinado a la conducta humana y a una lista de cosas que si usted la hace, entonces usted es un pecador. Y eso no tiene nada que ver con los diseños de Dios. El pecado es una acción contra la jefatura de Dios. Es un cambio de jurisdicción del ser humano por transformación literalmente molecular. El hombre pasó de ser un ser vivo, esto significa fuerza viva. Fuerza viva significa fuerza disponible. El hombre pasó de ser parte de la fuerza viva de la creación para pasar a ser un ser retirado y ajeno de poder conducir las estructuras gubernamentales para el que Dios lo había capacitado. Casi yo diría pasó a ser un soldado retirado, por eso salió de la irrigación, por eso fue quitado del huerto. Ese ser quitado del huerto es como le dijeron a mi mamá sobre mi hermana, ya no le dé el pecho, está muerta. Mi mamá quería darle el pecho a mi hermana cuando estaba muerta y le dijeron, nena, ya llevas 5 horas muerta, ya no irrigues más vida. No estoy hablando de teología, estoy hablándole no de lo que pinté del cuadro de Rembrandt, estamos hablando del corazón de Rembrandt. El cuadro lo contempla cualquiera y lo compra el que tiene dinero. Cuando Dios vio que el hombre, nacido de la tierra, nacido de mujer, estaba siendo sacado, Dios dijo, quiten en el pecho, sáquenle del huerto.
A diferencia del primer Adán, a mi mamá, es que mi mamá salió corriendo con mi hermana y fue a clamar a que alguien orara por ella y el Señor le devolvió la vida. Pero el apóstol Pablo usa esa palabra como cuando dice que él, como la nodriza, le había dado de comer a los hermanos en Galacia. Siempre está la idea ahí, irrigar. ¿Sabe por qué sus hijos cuando nacen, aunque son malos, se ven buenos y se ven lindos? Usted también se veía lindo en un tiempo. Cuando era bebé, o sea, si no se lo han dicho últimamente, yo quiero decir que cuando usted era bebé era lindo. ¿Sabe por qué? Porque los bebés son absolutamente dependientes de sus padres. Y esa dependencia, ¿qué hace? Que las decisiones las tome alguien que es más sabio que tú. ¿Usted sabe por qué sobrevivió al mundo? Porque gracias a Dios cuando nació no podía opinar. Que aunque molestó muchas noches, esas molestias eran contadas como en alegría. ¿Sabe cómo se llama eso? Jefatura. ¿Sabe por qué usted, siendo un bebé vulnerable que no caminaba, no podía ver, no podía oír, no entendía nada de la vida, fue hasta los 2 o 3 o 4 años que empezó a ver su desnudez? Es el principio. Usted sobrevivió los primeros meses de la vida porque usted dependía de sus padres. ¿Y saben cuántos de ustedes quieren vivir mucho tiempo más? Siga aplicando el principio. Opine menos y obedezcamos más. No cambió. ¡Hey! ¡La vida no cambió! Pero se vieron desnudos. ¿Han visto, hermano, que los perros, por más que andan desnudos, tienen las partes íntimas guardadas, ¿vio? ¿Han visto? Por diseño, las partes íntimas están guardadas. El hombre no. El hombre quedó desnudo y vertical. No se habían dado cuenta de eso, por eso lo hice parar. La desnudez es que el hombre no fue creado para estar aparado y que sus partes íntimas se vieran. Por eso se tuvo que vestir, porque lo que lo cubría al hombre de sus partes íntimas no era su diseño, sino la gloria que portaba. ¿Por qué Dios se arrepintió? No porque haya dicho Dios, qué mal que me va. No. Porque ellos se vieron desnudos, no hay más nada que hacer. Se vieron vulnerables, no hay más nada que hacer. Quedaron expuestos al juicio, no hay más nada que hacer. Tuvieron vergüenza estética y temor por su salud, no hay nada que hacer. Si tú le temes a la salud, ya estás muerto. Por eso cuando el Señor y el Evangelio vienen, ser sanos, ser perdonados, sentirte como que nunca lo hubieses hecho porque la nueva criatura nació. En la vida habrá que padecer alguna circunstancia de lo que hizo el primero, pero en el mientras tanto disfrutamos del segundo, disfrutamos de este nuevo nacimiento y empezamos a disfrutar intencionalmente la vida de la fe. El Evangelio no puede ser llevado por el nacido de mujer, porque si no te vuelves un místico, religioso, insoportable y nadie va a querer lo que portas. Pero el Evangelio en el que nació de Dios es disfrute, es gozo. El que nació de Dios, esa versión tuya que es tan difícil de describir, pero nació de Dios, puede vivirlo teniéndolo todo y puede vivir perdiéndolo todo, porque el que nació de Dios no está sujeto a lo que ve ni a lo que toca, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Estoy esperando de que este auditorio y los que estén en algún lugar del mundo reaccionemos en adoración al Señor si esta palabra identifica tu vida hacia lo que quieres, o seguirás viviendo la vida blanco y negro que llevabas o llevábamos hasta hoy. ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque si ya viste tus defectos, nadie puede sacarte de allí. Si tú ya eres consciente de todos tus defectos, búscate otra religión, porque no servimos para el propósito. El Señor dijo, este hombre nunca debió ser. Si cada vez que enfrentas algo, vienen a tu memoria el pasado, en el Señor no terminaste de resolver tu vida nacida de tu mamá, tengo que decírtelo, no pierdas el tiempo, porque el Evangelio no viste el viejo, solo lo reviste de gloria, no de ropa. Entonces no te andes haciendo un curso bíblico que te tape, no te hagas una teología ni mormónica, ni católica, ni evangélica, porque son vestidos. Solo lo que cubre tu verticalidad y te hará vivir erguido es ser depositarios de la gloria del Señor. Como por un espejo la gloria del Señor. Porque si ya eres demasiado consciente de tus debilidades, ni tú ni yo entendimos jamás de lo que es el Evangelio. Si tus historias del primero no son una historia que puedes contar y dar gracias a Dios porque ya no vive más allí, entonces el Evangelio nunca nos resplandeció. Si tenemos una historia de enfermos que sanamos y no estamos sanando hoy, entonces nuestras historias se convierten en nuestros propios puñales de frustración. Si alguna vez predicaste y ya no lo haces, el de mujer se está volviendo a opacar al que nació de Dios. O eres un mamífero con abdomen expuesto y vertical, que eres una cosa rarísima, mamífero, parado, todo ahí, ¡buh!, lleno de vergüenza. O somos revestidos del nuevo, el cual da gloria al Señor, el cual se viste de su gloria. Y su gloria no es algo que yo tenga que definir, su gloria es producir en la tierra la expresión para lo que yo fui creado. Quizás el vivir torcido en la vida, por eso los apóstoles hablaban tanto de estar erguido, ¿no? Estad firmes. Estar firme no es, yo soy el macho acá. No. Estar firme significa que puedes estar de pie y que tus partes íntimas no te avergüenzan, porque lo que te cubre es la expresión de su gloria. Sé que estoy navegando en algo que no podemos quizás ser tan irresponsable en decirlo, pero confío que usted está entendiendo cosas más allá de lo que está oyendo. Si usted todavía se siente indigno de Dios, no tiene posibilidades, porque nunca el que nació de mujer se va a sentir digno de ser amado, porque está destituido. Por eso comencé el otro día diciendo el bajo valor que el ser humano tiene de sí mismo. Y es un dato estadístico, no es para que después se la agarren conmigo, porque algunos se enojaron por lo que dije de las mascotas. Solo digo que las estadísticas dicen que hay gente que le duele menos cuidar su mascota que su propia vida. No comemos esto, pero comprémosle para el perro. Eso no tiene, usted puede gastarse la plata en lo que usted quiera. Solamente estoy dando un dato, porque cuando nos metemos en los barros del nacido de mujer es imposible salir sin alguna salpicada. Pero ahí nos metemos para que de alguna manera muchos puedan saber que Dios no te amó porque eres alguien. Te amó porque Dios sigue amando sus diseños. Y que Dios no tomó el pecado del hombre como algo personal, sino que tomó el pecado
como una transustanciación literal de la vida humana, que lo resolvió con su Hijo, resucitando de entre los muertos, para que la humanidad pueda viajar y dejar de contemplar a un Dios arrepentido y entender que hay un Dios que está complacido. Si tú y yo no lo queremos disfrutar, es una cuestión absolutamente de nuestra tosudez. Los antiguos le llamaron la mente entenebrecida. Está bien, si quieres vivir ahí, está bien. Pero tú tienes una postura a la cual puedes seguir oyendo o no oír nunca más. Los cambios de nuestros ámbitos saludables, la migración de personas que dejen de contar las historias de sus padres naturales y que comiencen a glorificar la historia de su Padre Celestial, porque Dios todavía sigue engendrando hijos. ¿Serás uno de ellos? No te sientas indigno. Deja de decir con todo lo que yo hice, ya sabemos todo lo que hiciste y eres capaz de hacer, pero el Evangelio no se predica sobre el nacido de mujer, el Evangelio se revela en el nacido de Dios. Nace y disfruta de la dignidad del Hijo de Dios. No sé cómo sucede. Algunos lo hicieron en sus casas, a otros les sucedió yendo en el auto. No sé, pero sucede, en algún momento sucede. Señor, gracias, porque sabemos que está sucediendo. Deja de sentirte vulnerable y que el mundo te va a comer. El nacido de Dios puede sobrevivir al mundo. Así se dirigían los apóstoles cuando decían el que ha nacido de Dios. ¿Sabe cómo se le llama a ese que ha nacido de Dios, aunque usted no lo crea? ¿Quiere saber una buena noticia? Vamos a recuperar la tercera palabra. ¿Cuánto me ayudan en la operación Esteve? Pero este se llama Esteve. Levante su mano. Perfecto. ¿Cómo se llama el que no el que nació en Doña Nena, sino el que nació de Dios? ¿Sabe cómo lo llama Dios? Perfecto. Es que yo no entiendo eso, yo tampoco. Yo tampoco entiendo por qué me llamé Juan y no me quedó otra que llamarme Juan. Y si Dios dice que lo que nace de Él es perfecto, la verdad que la versión que usted tenga de mí es secundaria. No es que no es importante, es secundaria, porque cuando voy a leer la Biblia, Dios me pide cada cosa como si yo fuera perfecto. Leo la Biblia y Dios me dice, cuídate, camina, predica mi palabra. Yo digo, Dios debe tener una versión de mí que no es la mía. ¿Sabe lo que significa para mí estar acá delante suyo? ¿Sabe por qué estoy acá yo? Por una sola cosa, porque le creo a mi Padre. Usted tiene que creerle a usted. Yo no sé si vengo el próximo domingo, pero hay una naturaleza en nosotros que nació de Dios. Y Dios le llama perfecto. Y para Dios perfecto es perfectible. ¿Sabe qué significa para Dios perfecto? Es posible. Si crees al que cree, todo le es posible. Si usted piensa que la perfección de la que Dios me llama a mí es la que usted me tiene que calificar a mí, olvídese. Nos vamos a vivir la vida lleno de errores, pero no dejemos que el que nació de mujer opaque al que nació de Dios. Proclamemos el Evangelio. Digámosles a todos los hombres que sean salvos, que emprendan el viaje. Que esto no significa que estés en contra de tu padre. Significa que si tus padres hubiesen tenido esta luz, te hubiesen dicho, hijo, sé hijo de Dios. Porque si yo viví como padre para que tú seas hijo de Dios, gracias a Dios por haber participado. Porque los padres buenos no buscan hijos protegidos, buscan hijos fuertes. Y los hijos fuertes nunca nacen de mujer. Los hijos fuertes pueden nacer solamente de Dios. Amados, yo entiendo porque también vivo allí. ¿Por qué el primer Adán se escondió? Porque la belleza de Dios
siempre te hace ver feo si no alcanzas esa belleza. ¿Entiende? Se te aparece Dios, ¿dónde estás? Y lo que tienes adelante es pura belleza y lo que tú estás viendo de ti es pura debilidad. Cuando tienes el ser más fuerte que te puedes imaginar delante de ti, tú eres débil. Y de esto se trata toda la Biblia, de esto. Cuando delante de ti tienes la persona más buena del mundo. Si tú quieres contar lo que hiciste con un vecino y si te aparece la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo tú te sientes? Porque siempre lo que te supera a ti te va a avergonzar. Pero justicia, ¿sabe qué significa? Que Dios no se te aparece en su poder, sino que se te apareció en la vida de su Hijo, humillado hasta lo sumo. Porque Dios no está aquí para que tú te sientas avergonzado, sino para que puedas experimentar su vida y su naturaleza. Diga el débil, fuerte soy. Señor, gracias. Quiero despedirme de todos los que están conectados. Si le podemos dar un aplauso a ellos. Y a los que